Óyeme, yo te voy a hacer un cuento de mi esposa y los bomberos. Oye esto. ¿Sabes qué? No, este cuento es buenísimo. Atiende. Oye, Pili, tú sabes que en el 2012 yo tenía una empresa que daba servicio de ambulancia, servicio médico, etcétera. Y aquí en Cataluña, porque ustedes son de dónde, tú eres andaluza por tu acento, pero ¿y tú, Moncho? Yo soy del norte, pero me hizo un test genético y soy 98% andaluz. Pero él es de León, él es del norte. Ya, tú, yo sabía, porque el acento tuyo no te lo notaba muy del sur. Y tú eres de Marbella, por lo que leí. De Marbella, sí. Tuvimos en Semana Santa en Marbella. Yo quedé enamorado de Puerto Banús. Pero yo quedé enamorado. Pero salí de mal humor, porque yo decía, tú sabes que Mercedes tiene la jipeta esta cuadrada, que está como 100 y pico mil de euros. Pero Mercedes tiene una línea para los millonarios que se llama, de esa Mercedes que se llama Bronto, sé yo, que cuesta 500.000 euros. Pues en el muellecito de Puerto Banús había una, dos, tres, había un Rolls Royce. 40.000, vamos. Oye, Pili, Moncho, yo salía de mal humor y decía, qué fácil es ser millonario. Y yo no, ¿cómo es esto posible? Sí, yo soy de Marbella Pueblo, la parte que no tiene Mercedes, la que tiene Renault Clio. Sí, porque... A ver, es que está la gente que va a Marbella con dinero, se van a Puerto Banús, y la que no pues se queda en el pueblo. Es así. Bueno, Moncho, oye la historia de mi esposa. Resulta que entonces, bueno, aquí en Cataluña hay una carrera que son de 88 kilómetros, se llama Matagas-Montserrat. Y esta carrera consiste en que son 24 horas corriendo por la montaña, 88 kilómetros. Bueno, y yo esa noche tuve que dar servicio de ambulancia, coordinar las ambulancias, resumen que tuve que amanecer, estaba amanecido. Bueno, para el día siguiente estaba tan cansado que llego a mi casa y me dice mi esposa, mira, yo soy dominicano, mi mamá había venido a República Dominicana con mi tía y mi hija menor estaba recién nacida. Y me dice mi esposa, mi amor, vamos a ir todo el teatro a ver una obra. ¿Tú quieres venir? Yo, no, estoy cansado, yo me voy a acotar con nuestra segunda hija que tenía semanas de nacida. Ah, bueno, pues está bien, pues sí, yo me quedo con ella. Ok, ¿qué pasa? Que este cuento es verídico, Pili, Moncho, y no le estoy exagerando ni una palabra. El caso es que yo estaba súper cansado y de verdad, yo ni me bañé. Me quité el pantalón, yo muerto, lo colgué del balcón, que yo no sé para qué lo colgué del balcón y no tenía el carácter de ropa sucia, lo colgué y me acoté y yo no podía con mi alma. El caso es que te voy a contar la versión de mi esposa y después la mía. Mi esposa, nada, se le queda la llave de la casa y cuando llega a la casa, pues me toca el timbre. Estoy durmiendo. Nuestra hija dormía con nosotros en la cunita en el cuarto. Hola, ¿cómo te explicas? Oye, no, pero el cuento viene ahora. Y el caso es, Moncho, que esto que te ring. Y yo nada, y se me mujer raro. Y le toca a la vecina, ring, a la vecina de nosotros que vive en el piso de arriba, ring, y la vecina sí, y dice Mariloli, le dice Mariloli a la vecina de él, estoy llamando a Jordi, pero no me coge el teléfono. Y le dice a la vecina, ay, Mariloli, yo también estoy llamándolo porque tú me estás tocando el timbre, pero no sabes que era tú. Yo estoy asustada porque yo soy el papi, el girl de las girls, que defiendo a todos los vecinos. Pero bueno, entonces dice que, ay, yo no sé dónde está Jordi, ¿qué va a pasar? Bueno, el caso es que nada, se extiende la cosa. Cuando eso me habían regalado una PlayStation. Y le dice mi esposa a mi mamá, óigame bien, doña Lourdes, si Jordi está jugando PlayStation, usted me deja sola, como eran las 3 de la mañana, usted me deja sola con él. Y usted, hasta que yo hable con su hijo. Bueno, ok, no, está bien, bueno, yo estoy durmiendo. Ok. El caso es que mi mujer le dice a la vecina, voy a subir arriba. Usted sabe que aquí en Barcelona está el típico... Hostia, te ponen los bomberos a la ventana. Espérate, Moncho, no he llegado ahí. Y es el típico ensanche cuadrado que están todos los vecinos a la cuadrada y se escucha. Y mi mujer sube el piso arriba. ¡Jordi! Ay, y claro, muerto el tío. Estaba de parranda. Oye, Moncho. Y entonces, el caso es que mi mujer ve por el balcón y ve los pantalones. No, porque yo nunca pongo unos pantalones en el balcón, no es normal. Y dice, ¿qué pasó? Y una vecina le vocea, ¡cállate, loca! Y mi mujer, ¡cállate tú! Nada, el caso es que le dice la vecina, mira, Mariloli, llevamos mucho tiempo, Jordi no abre la puerta, pero ni siquiera la niña está llorando. O sea, algo aquí pasó. Hay que llamar a los bomberos. Dice Manuel, bueno, pues vamos a llamar a los bomberos. Dice mujer, esta es la versión de mi mujer, ¿eh? Llama a los bomberos, dice, mire, y le dice a los bomberos, pero pasó algo. Ustedes tuvieron una discusión. Y mi mujer, no tuvo ninguna discusión. Y la niña no llora, no. Y él se lleva bien con la niña. Y mi mujer, sí, yo no sé lo que pasó. Dice, mire, si es una emergencia,
vamos, pero si no, usted va a pagar, que sí, por favor, venga, yo pago lo que sea, bueno. Y nada, llegan los bomberos, entonces aquí vienen los bomberos. Entonces mi mujer está en la sala, perdón, está en el hall, La entrada. en la entrada. Y claro, y dice mi mujer que ella veía los bomberos subiendo. Entonces, ella se quedaba de que, 1, 2, 3. Dice, si no estaba bueno, el otro estaba más. Estaba más. Bueno, el caso es que y mi mamá que estaba ahí, dije, ojalá que no se acabe nunca. Mi mamá decía, dije, Jordi, no te levantes. 1, 2, 3. Bueno, el caso de Moncho. El caso de Moncho y Pili. Oye, no, pero lo bueno ahora viene en mi versión. Y empiezan a tocar la puerta, tum, 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 y nada. Yo estoy durmiendo y el tum, 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 y en una yo oigo que en mi sueño, pum, pum, claro, con la bota de bombero le estaban dando a la pared de la puerta. Pero que mi puerta es blindada, pero la bota de bombero tiene la placa esta de la punta de metal. Boom, boom. Y que yo estoy en mi sueño. Oye, Boncho, yo estoy en mi sueño. Y yo estoy yendo, boom. Y yo dije, en mi sueño, dije, el apocalipsis. Y abro los ojos. Y dije, mira, el apocalipsis. No, espérate. Y el que hace que yo oigo el boom, boom, boom. Y ahí mi hija se levanta llorando. ¡Ah! Y boom. Y yo dije, pero yo no estoy cayendo en cuenta de nada. Yo no me estoy viendo la casa tocura. Yo estoy súper cansado y el boom, boom, yo el apocalipsis, claro, lo que le pensaría cualquier humano, vamos. A nivel. Voy yo a la puerta de la casa y me pongo a ver por el ojo mágico. Y claro, yo veo que está negro, no se ve nada. Y yo digo el boom. Pero estoy oyendo en el fondo ya que hay personas. Y ya como que se me va el sueño y estoy diciendo ya. Pero claro, cuando decía ya, es cuando la bota daba boom. Y yo decía, boom, ya. No me oían. Y en una... Voy a esperar que pare la bota para yo vocear, que es cuando el bombero daba para atrás para volver a darle. Y yo ya. Entonces oigo que alguien dice, se levantó. Miren, señores, cuando yo hago así, el bombero, claro, con su casco, estaba tapando el ojo mágico, por eso yo te veía todo negro. Cuando él se echa para atrás, yo veo policía, enfermero, bombero. ¿Y qué pasó aquí? Me quedé... Oye, Pili. Oye, Pili. Entonces resulta que cuando se hace así, yo dije, abre la puerta, clean. Yo dije, ¿qué fue? Miren, señores, yo que peso 130 kilos, que yo estaba en ropa interior, yo dije, ¿qué fue? Señores, a mí los bomberos me cogieron como si fuera un papel, me quitaron de la puerta. Claro, estaban buscando a la niña, pensaban que yo le había hecho algo a la niña. Y la policía le dijo a mi mujer, tú no entras hasta que no te digamos que entre. Claro, me tumbaron del medio. ¿Dónde está la niña? Hasta que vino una mujer policía con la niña. Dije, mira, está todo bien, no te preocupes. Y caray, que yo me he enterado. Pero bueno, esa es un poco la historia de los bomberos en mi familia. ¿No? Qué movida, pues sí, seguro que alguna de estas ahora vivió. No como esa, seguro. Pero sí parecida, alguna así parecida. De levantarse la cama y ver a tíos ahí con las luces apuntándole y no son extraterrestres, ¿sabes? Son extraterrestres. ¡Son extraterrestres! Les han reventado la puerta y todo. Claro, le ha reventado la puerta, la ventana, y estaba echándome una siesta. Claro, pero igual es una vez muy rara y la gente dice, no, que le ha tenido que pasar algo, el marido o algo dentro. Claro. Que le ha tenido que pasar algo. Y ha sido pues de casualidad un sueño profundo algo, y un susto también se lleva la peña. No, claro, imagínate. Qué bueno.